Seguimos acá en Agenda Propia y en este bloque, bueno, lo adelantábamos, tenemos una invitada porque se empezó ya de alguna manera el fixture electoral con la inscripción de las alianzas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, y una de las primeras alianzas anotadas es Confluencia, que, corregime María Eva Kotsoviti si me equivoco, lo componen Unidad Popular, Patria de Iguales, Izquierda Popular y el Partido Comunista y el Movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. ¿Es correcto? Perfecto, Bueno, perfecto. y vos vas como candidata a primera legisladora. Sí, también. Bueno, y contanos qué viene a proponer Confluencia. Bueno, la verdad que Confluencia fue un largo recorrido que nos venimos dando las diferentes fuerzas que integramos este espacio, en particular nuestra fuerza, que es el Movimiento y Unidad Popular, que tiene que ver con poder construir en la ciudad de Buenos Aires una alternativa de poder. La ciudad van a ser 20 años que está gestionada por el PRO. En estos 20 años de gestión del PRO, en el distrito más rico del país, con un presupuesto per cápita que duplica el de la ciudad de Barcelona, solamente ha aumentado la pobreza, ha retrocedido la clase media, la ciudad está en emergencia habitacional, ambiental y urbanística como resultado de un modelo que nosotros de alguna manera lo sintetizamos como un modelo de saqueo. La verdad que la ciudad ha sido un poco el experimento, yo diría, de lo que hoy está sucediendo a nivel nacional. Y es un poco el contrafáctico de que la riqueza no derrama, porque en la ciudad de Buenos Aires en estos últimos 10 años se construyeron 10 millones de metros cuadrados de viviendas suntuosas, la mayoría de ellas ubicadas en los barrios de Puerto Madero, Núñez, en la zona norte de la ciudad. Sin embargo, en paralelo se tiraron toneladas y toneladas de cemento en la ciudad de Buenos Aires para construir viviendas suntuosas que nunca van a ser habitadas. Cada vez más familias están en emergencia habitacional. Nosotros entendemos que quienes nos trajeron hasta acá, es decir, que quienes gobiernan, cogobiernan y también han sido oposición en estos 20 años, no están, ¿sí?, en capacidad de poder modificar este modelo de ciudad que solo ha generado más desigualdad, fragmentación y precariedad. Y es por eso que desde el Movimiento y Unidad Popular hace años venimos trabajando en una alternativa distinta para la ciudad. Una ciudad en donde fundamentalmente quienes la habitamos, quienes vivimos, quienes trabajamos, quienes estudiamos, quienes visitamos la ciudad, podamos ser protagonistas de cómo queremos vivir. Y en este punto la verdad es que estamos muy contentas y muy contentos porque ahora hemos armado este espacio, que es este espacio Confluencia, que se dispone poder poner en agenda una ciudad totalmente distinta. Ustedes vienen denunciando hace bastante tiempo que como contrapartida de esta ciudad suntuosa de la que hablas, hay una cantidad enorme de porteños, por ejemplo, sin acceso al agua potable. Sí, la verdad es que eso es impactante porque en la ciudad más rica, en el distrito más rico de nuestro país, 1 de cada 7 porteñas y porteños no acceden al agua potable y eso, por supuesto, tiene una traducción brutal en términos de desigualdades, porque a muy pocos metros de distancia, quienes nacen en el sur de la ciudad, nacen condenadas y condenados a vivir en promedio 10 años menos. Las infancias que nacen en el sur de la ciudad nacen condenadas a estar expuestas a ver duplicada la mortalidad infantil y las mujeres en el sur de la ciudad también nacen, ¿sí?, y se desarrollan condenadas a tener que destinar el doble de tiempo a las tareas de cuidado, limitando toda posibilidad de autonomía. Por eso es que para nosotros garantizar el acceso al agua y al saneamiento en el distrito más rico es una de las principales prioridades que siempre ha tenido nuestra plataforma. Claudio, vos sos presidente de Unidad Popular. ¿Por qué Unidad Popular decide integrar este nuevo espacio? Mira, la verdad que nosotros planteamos hace casi un año que formular una política que confrontara con Milei y terminara con los 20 años de Macri que se van a cumplir en 2027, requería revisar las estrategias que veníamos llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires y en el país. Ahí en lo que dice Eva es importante ubicar que la ciudad de Buenos Aires ha sido el lugar desde donde se proyectó a nivel nacional la estrategia del neoliberalismo en la Argentina y que en realidad el PRO y Juntos por el Cambio fueron el soporte institucional que permitió que incluso la política actual de Milei se pudiera consolidar.
Y a partir de allí abrimos el espacio de confluencia y empezamos a conversar con todos, buscando barajar y dar de vuelta, porque los frentes que hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires han tenido, o en algunos casos, construcciones muy sectarias, o en otros casos terminaron generando condiciones que no lograron ser oposición. Es más, terminaron en situaciones casi de complicidad o de funcionalidad con el predominio institucional que ha tenido el macrismo durante estos 17 años. Lamentablemente no se ha logrado la posibilidad de un espacio de unidad amplio. Va a haber que seguir trabajando en esa dirección. Y nosotros como Confluencia pretendemos situar esta vocación de construcción política. Vamos con aquellos con los que hemos podido hacer verdad, tener un frente con acuerdos políticos claros y democracia interna, que son las dos claves que han estado faltando en los frentes que se han hecho hasta aquí. Y en este sentido, por eso Unidad Popular impulsó, impulsa y sostiene esta idea de confluencia, que por otra parte la venimos sosteniendo también en el resto del país. También se ha creado confluencia popular en la provincia de Misiones, se ha creado confluencia ciudadana en la provincia de Formosa. Somos parte del Frente Ciudad Futura en la provincia de Santa Fe, que tiene elecciones también el 13 de abril, siempre con la misma vocación. Hay que ser capaces de construir más temprano que tarde un frente bien amplio con definiciones muy claras que permita ponerle fin a la pesadilla que estamos viviendo como país y en cada una de nuestras realidades. Ahí es cierto que el país se está fragmentando, que esa es una política del poder, que buena parte de la representación institucional es funcional a esta estrategia de fragmentación, que yo afirmo que está en la profundidad de los objetivos de la experiencia neofascista de Milei, fragmentar inclusive territorialmente el país, que buena parte, decía, de la representación institucional se comprobó en las elecciones, en las últimas elecciones, donde hubo 20 provincias que adelantaron sus elecciones antes de la elección presidencial. Muchos analizan en eso que facilitó la posibilidad del triunfo de Milei. Ahora, y eso es lo que explica este adelantamiento de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, por ser la capital del país, aunque algunos lo quieran reducir a una municipalidad u otros quieran decir que es una provincia más, es cierto que tiene problemáticas específicas. Ahora, ¿cómo se combina esta perspectiva, Eva, de dar respuesta a los que viven en la ciudad, como dice el lema del movimiento, con el debate nacional, que por ser capital del país, por ser en buena medida vitrina del debate nacional o de la discusión política nacional, ¿cómo se combina esto en el mensaje de confluencia, en la propuesta de confluencia en estas elecciones que se van a realizar en mayo? Bueno, yo te voy a responder una parte que tiene que ver con la concepción que tiene el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, que Unidad Popular integra y que además ha sido fundador de ese espacio. Cuando nosotros hablamos de quienes habitamos la ciudad, no hablamos solamente de quienes viven en la ciudad. Justamente estamos hablando de un concepto muchísimo más amplio, que es el concepto de habitante, que es quienes trabajan en la ciudad, Que quienes viven. más o menos la misma cantidad de gente, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, desde la década del 50 a la fecha, viven 3 millones de personas. Sin embargo, todos los días entran 3 millones a estudiar, a trabajar y a visitar la ciudad. Para nosotros... Que se van al final del día, ¿no? Que al final del día regresan. Por eso, para nosotros, ¿no?, esta idea de ser protagonistas de cómo queremos vivir quienes habitamos la ciudad es clave, porque eso incorpora al laburante, al estudiante, a quien vive y a quien visita también la ciudad, en ese concepto amplio. Por otra parte, a mí me parece que
hay cuestiones que son clave, que nosotros tenemos que abordar desde al menos una perspectiva metropolitana, que tiene que ver la resolución del transporte, la resolución de las problemáticas de las inundaciones, la resolución de la problemática habitacional. No podemos reducir las problemáticas urbanas solamente mirando los límites geográficos que tiene la ciudad de Buenos Aires, porque eso es completamente desacertado. Y respecto, vos mencionabas también, ¿no?, el tema del adelantamiento de las elecciones y qué es lo que pasa con la ciudad como una especie de vitrina de lo que luego se amplifica a veces nacionalmente. Yo creo que en estos últimos 20 años ha habido una estrategia política de sacrificar la ciudad en términos políticos, ¿no? Y creo que eso ha tenido un costo enorme para el conjunto de nuestro pueblo, porque haber sacrificado la ciudad en términos políticos ha permitido, por ejemplo, Macri presidente, Claudio lo mencionaba, Milei presidente. Perdón, ¿qué querés decir con esto de sacrificar la ciudad? ¿Cuál sería el sacrificio que se está haciendo políticamente de la ciudad? Bueno, creo que ha habido una estrategia por parte de algunos sectores de la oposición de llevar adelante un muy cómodo rol opositor sin realmente proponerse la disputa de recuperar la ciudad. Entonces, en ese rol... Un ejemplo último, simple. El bloque de Unión por la Patria en la legislatura es hoy el bloque más importante de la legislatura de la ciudad. Cuando se discutió el código urbanístico, el bloque con 19 legisladores, en lugar de oponerse claramente al código, se abstuvo, permitiendo que saliera. Habilitando de esa manera que cientos de negocios inmobiliarios pudieran ser blanqueados si tuvieran lugar. Pero hay otro dato que tiene que ver con el adelantamiento. Ahí también, a días de cerrar la alianza, tanto el bloque del PRO y sus aliados como el bloque de Unión por la Patria le dio los votos para terminar con las PASO y permitir el adelantamiento de las elecciones. Pasos que hubieran sido sumamente importantes para armar un frente más amplio en la ciudad. Un instrumento clave para eso eran las PASO, bueno, se las suspendió sin ninguna discusión. No, que a ver, el adelantamiento, el desdoblamiento no tiene ninguna razón de ser, siendo que asume el mismo 10 de diciembre. ¿No? Digo, uno veía muchas veces que acá se elegía en julio y vos tenías un limbo de 6 meses de un jefe de gobierno electo, uno que le quedaba en esos 6 meses, pero ya tenía el que le iba a calentar el sillón después, ¿no? Con nada que lo justifique. No es que de hecho la ciudad empieza a elegir en el año 96, si mal no recuerdo, que es de la Rúa, o sea que iba a contratiempo de las nacionales. En algún momento Aníbal Ibarra creo que las unifica y dice, bueno, se recorta un año uno de sus mandatos para, digamos, empalmar con lo que iban a hacer las nacionales. Y después el PRO vuelve sin cambiar la fecha de asunción, empieza a desencajar las elecciones. Mira, la verdad que en la ciudad de Buenos Aires venimos las porteñas y los porteños votando con sistemas distintos todos los años. Eso es una vergüenza. Cada elección nos cambian las reglas del juego. En este caso, este cambio de las reglas del juego fue en acuerdo entre el PRO y el bloque de Unión por la Patria a muy pocos días, insisto, del cierre de las alianzas. Sí, con un tema que me parece bueno agregar, que es el tema de cambiar las reglas institucionales en función y el año electoral. Interés de quien gobierna. Porque en realidad el único objetivo que tiene el desdoblamiento es el intento del PRO de desengancharse de la Libertad Avanza y de que no aparezca con claridad en la discusión el tema de la complicidad que en todo caso ha tenido el PRO con el gobierno de Milei a nivel nacional. Ese fue el intento, vamos a ver en qué termina. Pero yendo al punto que planteaba Cachorro, nosotros cuando hicimos una recorrida de conversación con diferentes fuerzas de la ciudad, planteamos la cuestión nacional y local. Planteamos frenar a Milei y terminar con Macri. Esas eran las claves. Nosotros no estamos de acuerdo con una idea de construcción en donde la nueva mayoría de la ciudad implica articular con todos los sectores que han sido cómplices del macrismo. Es decir,
Digo, esa búsqueda de voy a armar una mayoría sumando a Elisa Carrió, sumando a sectores vinculados al radicalismo, vinculado a Milei, etcétera, etcétera, ¿no? Que es una línea de construcción que está presente hoy al interior. Rodríguez Larreta, exacto. Digo, y nosotros fuimos con un planteo muy concreto. El frente que hay que armar en términos nacionales tiene que tener algunos acuerdos puntuales hoy por hoy. El primer acuerdo puntual es que además lo vamos a tener que plantear de vuelta de cara a octubre, porque Confluencia está hoy planteándose a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, pero va a plantear también la misma construcción y tratando de ser incluso lo más amplio que podamos de cara a la discusión de la legislación de los legisladores nacionales, tanto diputados como senadores. Y en este sentido, el primer tema nuestro es que lo que nosotros votemos como legisladores tienen que ir a revisar todos y cada uno de los decretos de necesidad y urgencia planteados por el Gobierno Nacional y que han implicado retrocesos de derechos concretos para el conjunto de la sociedad argentina. Tenemos que definir legisladores que vayan a sacarle las facultades extraordinarias a Javier Milei. Tenemos que definir legisladores que vayan a impulsar la necesidad del juicio político al conjunto del gobierno. Tenemos que definir legisladores que salgan de la lógica de hay que bancar la devaluación del fondo o bancar la dolarización de Milei. Acá el tema de fondo es la distribución del ingreso para confrontar con la desigualdad. Y tenemos que tenemos que colocar en el centro el tema de la prioridad de las condiciones de vida de nuestro pueblo, que hay que recomponerlas. Y el tema de los impuestos a las grandes empresas y a los multimillonarios para bancar un ingreso básico universal son claves de una perspectiva diferente. Entonces, fuimos con temas muy concretos, puntuales, a discutir con todos. Nos encontramos con cierta reticencia, que nosotros estamos seguros que se van a ir bajando, porque es absolutamente claro que todo lo que ya fue tiene mucho olor a pasado y resulta muy difícil desde ahí poder plantear un horizonte de futuro. Y eso es lo que hay que tratar de hacer para darle perspectiva al tipo de demanda que nuestro pueblo volvió a instalar el 24 de marzo. O sea que esta novedad de Confluencia, ustedes lo ven no solamente como una intervención electoral hoy en esta coyuntura, sino como una perspectiva de permanencia en el tiempo y en el debate político a nivel local y nacional, Eva. Sí, por supuesto. Nosotros cuando empezamos a construir esta idea de la ciudad somos quienes la habitamos, con compañeras y compañeros que forman parte de las diferentes asambleas que en la Ciudad de Buenos Aires vienen defendiendo el espacio público, el derecho a la vivienda, que vienen defendiendo la costanera, veíamos que era muy importante poder construir nuestra propia representación política y ahí es donde veíamos muy importante poder construir una fuerza política para el corto y para el mediano plazo. Una prioridad para nosotros es que este espacio, el espacio de Confluencia, tenga proyección en el mediano y en el largo plazo para poder recuperar la ciudad de Buenos Aires y que además incorpore justamente, ¿no?, compañeras y compañeros que tienen que ver con ese hacer cotidiano, con esa política situada en el territorio, que es la que a nosotros nos permitió presentarnos a elecciones solos hace 2 años con más de 300 compañeras y compañeros que fueron candidatos, pero además nos permitió algo muy importante, que fue poder instalar una agenda distinta en la ciudad de Buenos Aires, porque nosotros fuimos los primeros que presentamos la acción judicial que frenó la venta del predio de Costa Salguero, pudimos ser junto con esos compañeros los primeros que nos movilizamos en defensa de la costanera, pudimos ser los primeros que nos pronunciamos en contra de ese código urbanístico, un tecnicismo que a puertas cerradas ahí en la legislatura discutían todos a ver qué negocio se llevaba cada uno, pero que logramos situarlo y llevarlo al plano concreto, un código urbanístico que venía a destruir la identidad barrial, que venía a destruir la morfología barrial y que venía a hacer grandes negocios y sobre todo venía a construir ajenidad. Porque lo que este gobierno, ¿sí?, y el poder económico financiero, no nos olvidemos, la ciudad de Buenos Aires, la verdad es que no es una ciudad más. Acá el poder inmobiliario financiero lo que viene a hacer es a blanquear
todas las actividades ilegales extractivas. Por eso es que vemos cómo, ¿sí?, se construyen viviendas suntuosas que no se venden y que no se alquilan. Sería un negocio pésimo. No, acá el negocio es el blanqueo de dinero, que lo vemos en la ciudad de Rosario, que lo vemos en la ciudad de Buenos Aires. Fuimos los primeros que pudimos poner eso en agenda y la verdad es que eso ha sido muy importante porque ya en la elección pasada todos los candidatos a jefe de gobierno tuvieron que hablar del código urbanístico, tuvieron que hablar de los problemas ambientales. Para nosotros esta es una apuesta importante, a poner en valor la política, a poder construir representaciones políticas que tengan que ver con voces de quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, en una perspectiva de corto y de mediano plazo, sin duda, este espacio de confluencia. La prioridad hoy es cambiar la composición de fuerzas de la legislatura. Que haya más legisladores en la legislatura que banquen una estrategia de esta naturaleza. La disputa de la jefatura de gobierno se da en el 2027. Dentro de 2 años. La tarea de construcción del frente que pueda ganar la Ciudad de Buenos Aires es una tarea en curso, porque ahora hay una discusión al interior de la derecha que hace que aparezca fragmentada, ¿no? Está viendo quién hegemoniza, si la Libertad Avanza, si el PRO, aparece Larreta por otro lado, pero digo, seamos serios, luego de la elección del 2025, la derecha va a llegar unificada a la discusión de la jefatura de gobierno. La tarea política de quienes pretendemos una ciudad con niveles de discusión y de un horizonte emancipatorio diferente, con una idea de democracia y de paradigma ambiental distinto, es una idea que hay que construir de cara al 2027 y el frente que hace falta para eso hay que hacerlo. Y en esta recorrida que están haciendo por los barrios, después de 20 años de gestión del PRO, ¿qué es lo que les devuelven los porteños? ¿Cuál es la lectura que están haciendo de esta gestión que lleva sus años, que probablemente ya no tenga esta impronta de novedad y que está siendo muy cuestionada incluso desde algunos sectores que supieron ser oficialismo hasta hace muy poco, como Horacio Rodríguez Larreta? Sí, la verdad lo de Larreta es un poco impresentable, ¿no? Porque Larreta fue 2 periodos jefe de gabinete, fue durante 2 años jefe de gobierno y fue un poco el jefe de una asociación ilícita que liquidó el equivalente a 2 barrios, ¿sí?, en tierras públicas. Perdimos en estos años el equivalente al barrio de San Telmo y La Boca de tierras públicas, fue el que habilitó negocios inmobiliarios, fue el que habilitó todo tipo de beneficios y privilegios. Se habla bastante poco, pero Larreta fue el que inventó la idea de los paraísos fiscales. La ciudad de Buenos Aires está dividida en paraísos fiscales y entonces hay un grupo de empresarios afines al poder que ahí logran total, sí, bueno, entre ellos, ¿no?, en donde logran todo tipo de beneficios impositivos y tributarios que no tiene ningún comerciante, ningún almacenero, ningún kiosquero para poder instalarse y hacer grandes negocios. Ahora vuelve muy preocupado porque hay olor a pis. Bueno, la verdad es que el negocio de la basura es uno de los negocios más aceitados que tenía Horacio Rodríguez Larreta. Tan aceitado lo tenía que antes de terminar su gestión adelantó la renovación de esas concesiones, que son las concesiones que involucran el mayor porcentaje del presupuesto de la ciudad cuando estaba en esa carrera presidencial. Ahora, dicho esto, la verdad es que Jorge Macri es un gobierno que ya nace envejecido, ¿no? Porque Jorge Macri no ha tenido una sola idea para poder proponernos. La única, desde el origen, digamos, de importarlo de Vicente López. Absolutamente, absolutamente. Sí, la única idea disruptiva que se le ocurrió fue anunciarnos la construcción de la línea F, algo que hace 16 años se viene anunciando, que el mismo día que lo anunció llenó toda la ciudad de carteles luminosos, línea F ya, cuando el primer ladrillo de esa obra va a ser dentro de 1 año y medio y capaz, tal vez después del 2030, esté construido 5 kilómetros solamente de línea de subte, que además va a costar el doble de lo que cuesta. ¿Cuántos kilómetros decía Macri cuando asumió que iba a ser? 1 al año, 10 al año. Él iba a ser 10. 10, ¿no? 10, ¿no? Iba a ser 10. Bueno, en una de esas, en 6 años, capaz, hay que ver si Jorge está, esperemos que no, que haya otro gobierno, ¿sí? Serían 5 kilómetros que nos costarían el doble de lo que cuesta, además, internacionalmente el kilómetro de subte. Y repito, ¿y cuál es la mirada de los porteños de todo esto? Yo creo que están muy enojados. Están muy enojados. Yo creo que hay 2 cuestiones, al menos que percibimos. Hay enojo
por parte, por supuesto, ¿no?, de quienes vienen gestionando hace 20 años la ciudad de Buenos Aires, mucho enojo con esta lógica de esa sobreconstrucción descontrolada que no solamente va destruyendo los barrios, sino que además va destruyendo concretamente las viviendas de los porteños y de las porteñas, mucho enojo por la pérdida de espacios verdes, mucho enojo por la mala gestión, sobre todo de la basura. La verdad que la ciudad es una mugre y eso está claro. Y la ciudad es una mugre en parte porque, insisto, no ha habido ninguna política concreta en 20 años. Uy, perdón. Cosas que pasan. Cosas que pasan. No hemos podido sancionar una ley de envases, no hemos podido sancionar una ley de responsabilidad extendida a los productores. El que produce residuos, loco, hágase cargo de los residuos que produce. No se han, además, llevado adelante ningún tipo de políticas que permita mejor equipamiento para quienes son recicladores urbanos. Estoy hablando de cartoneras, cartoneros. No hay ninguna política para incentivar en los hogares la separación de la basura. La verdad, no se les ha caído una idea. A Jorge Macri la única idea que se le cayó fue rociar con olor a limón los contenedores para que no tengan tanto olor a pis y después hacer contenedores atrapa gente, como si el problema fuera, ¿no?, quienes en un contexto de vulneración de derechos intentan buscar algo en esos contenedores para poder sobrevivir. Bueno, Eva, te agradecemos muchísimo, se nos fue el programa, nos hacen un montón de señas detrás de cámara. Muchas gracias, Claudio Lozano, muchas gracias, Hugo Cachorro Godoy, gracias, Manuel Rodríguez. Esto fue otro programa de Agenda Propia, nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 17 en Somos.